Bueno, buenas noches. Hoy tendría que avanzar un poco más en reconstruir brevemente el texto que estamos viendo de Habermas, ¿sí? El manejo de las contingencias, incluido en, ¿se acuerdan?, la compilación debates sobre la situación de la filosofía, el texto que recoge un encuentro del 96 con Rorty, Kolakowski y otros autores, ¿sí? Hoy en particular me interesaría referirme a la última de las tres críticas que Habermas dirige contra Rorty en el último apartado de este artículo, eh, y que consiste en tratar de identificar las debilidades en que incurriría la propuesta rortiana en la medida en que, cito a Habermas, un tipo ético de razonamiento en el sentido aristotélico de deliberar acerca de lo que es bueno para mí o para nosotros a largo plazo desplaza cualquier otra clase de razonamiento. O sea, la caracterización que está haciendo Habermas sobre la propuesta rortiana parece no estar muy lejos de lo que dice el propio Rorty cuando nos dice que las creencias son hábitos de acción y nos dice que la pregunta que debemos formularnos sobre una creencia es, cito textual a Rorty, ¿con qué fines sería útil sostener esta creencia? Del mismo modo en que nos preguntamos con qué fines sería útil instalar este programa en mi computadora, ¿no? Entonces, la única pregunta acerca de adoptar o no una creencia pasa a ser una pregunta, podríamos decir, deliberativa, en términos de lo que es conveniente, ¿sí? Uno podría decir, bueno, ¿cómo llega Rorty acá? Si aceptamos que las creencias son efectivamente hábitos de acción, que es una caracterización posible de las creencias, luego podemos dar un paso más y decir que el carácter de aceptable o no de una creencia, justamente en tanto hábito de acción, va a tener que decidirse también en términos prácticos, en términos de lo que nos conviene o no, del mismo modo en que cualquier hábito puede resultarnos más beneficioso que cierto otro hábito, ¿correcto? Entonces, esta consideración, podríamos llamarla deliberativa, sobre la adopción de creencias, se contrapondría a la idea, más de sentido común, de que cuando razonamos sobre lo que es el caso o no en el mundo, no estamos hablando de nuestras propias acciones o de nuestros intereses, ¿no? Que existen razonamientos estrictamente teóricos, además de los razonamientos prácticos. Pero para Habermas, Rorty está reduciendo el primer conjunto, ¿sí? El del razonamiento teórico, a el razonamiento práctico, deliberativo, ¿sí? Pero podemos desglosar un poco más esta crítica de Habermas. Ante todo, parecería estar diciendo que hay ciertos razonamientos que, reitero, simplemente no son razonamientos que se refieran a qué nos conviene, a lo bueno para nosotros, ¿no? Intuitivamente diríamos que cuando nos preguntamos si el Sol gira alrededor de la Tierra o la Tierra gira alrededor del Sol, simplemente no nos estamos formulando una pregunta acerca de qué nos conviene, y entonces esto es diferente del ámbito en el cual nos estamos formulando preguntas sobre las ventajas comparativas de emprender cierto curso de acción o adoptar ciertos hábitos de acción o ciertos otros, ¿no? Podemos decir, hay una diferencia temática entre distintos tipos de razonamientos, diferencia que Rorty, siempre según la reconstrucción ofrecida por Habermas, estaría pasando por alto. Ahora, esta no parece ser la única objeción de Habermas, porque en rigor la forma en la cual Habermas se pronuncia contra la propuesta de Rorty sugiere que Rorty está proponiendo algo que ni siquiera es plausible para los razonamientos específicamente prácticos, para las deliberaciones en sentido aristotélico. Lo que Habermas le reprocha a Rorty es que Rorty estaría hablándonos sobre decidir qué creer, y esto no es algo que podamos hacer ni cuando abordamos cuestiones teóricas ni cuando abordamos cuestiones prácticas, ¿sí? Podríamos decir, lo que le reprocha Habermas a Rorty es que parezca incurrir en lo que se suele llamar voluntarismo doxástico en filosofía. ¿Sí? Esto viene de voluntad y de doxa, que quiere decir opinión o creencia. Y dentro de este marco, para empeorar aún más las cosas, que Rorty nos atribuya una elección de creencias específicas que para Habermas resulta poco plausible. Si pudiéramos elegir, no elegiríamos creer lo que creemos. Entonces, el voluntarismo doxástico es la tesis según la cual podemos elegir qué creer, ¿no? La tesis según la cual la creencia sería un fenómeno voluntario. Habermas, a propósito de este punto, hace referencia a William James, que es uno de los padres del pragmatismo, porque uno de los libros de James, La voluntad de creer, ha sido interpretado frecuentemente como una defensa de una tesis de este tipo, o sea, siempre de acuerdo con estas lecturas,
James estaría afirmando que podemos elegir tener ciertas creencias, por ejemplo, creencias religiosas, si nos resultan beneficiosas, ¿no? Entonces, Habermas lee un voluntarismo doxástico de este tipo cuando Rorty dice que la creencia "la Tierra gira alrededor del Sol" es una herramienta mejor que nos permite hacer cosas más interesantes que la creencia "el Sol gira alrededor de la Tierra", la cual también habría que analizar en términos instrumentales y desechar voluntariamente a partir de lo que ella nos permite hacer o no, ¿sí? Pero lo que les señalaba hace un momento, lo que Habermas encuentra cuestionable, no es solamente o principalmente la idea de que las creencias pueden ser estudiadas desde el punto de vista de lo que ellas permiten y que en ese sentido se parecen a herramientas. De hecho, Habermas mismo reconoce que habría ventajas de creer en un Dios salvador, que hay cosas que tener semejante creencia nos permitiría. Por ejemplo, nos permitiría ser más felices, ¿no? Ahora, el problema es que supone que una vez que hemos identificado que distintas creencias vuelven posibles distintos resultados, como lo hacen también las herramientas, en virtud de eso podemos elegir entre las creencias, como si estuviéramos eligiendo efectivamente entre herramientas, como si estuviéramos eligiendo entre un martillo y un destornillador. Habermas nos dice simplemente que si, como herederos de la revolución científica de la modernidad, no creemos ya en la existencia de un Dios salvador, no es porque nos resulte menos útil creer en un Dios salvador que tener las creencias que nos permiten viajar a la luna, ¿no? Es simplemente porque no hay opción, porque la creencia no es la clase de asunto que dependa de lo que elijamos, ¿sí? Este problema del voluntarismo doxástico fue muy discutido en la filosofía contemporánea, pero no necesitamos ahondar mucho en detalles porque no se trata en rigor de una posición que Rorty llegue a defender explícitamente, ¿no? Que Rorty llegue a decir sí estoy diciendo que la creencia es un fenómeno voluntario. Pero se trataría, como mínimo, de un punto que Habermas muestra como una consecuencia indeseable de la posición de Rorty, de la que se supone que el propio Rorty no se percató, ¿no? O sea, este compromiso con el voluntarismo. Ahora, lo que es más importante es, bueno, dentro de qué marco teórico general o de qué agenda teórica general es que Rorty se habría comprometido con esta posición que parece tener por consecuencia una forma de voluntarismo. Y en esto lo que Habermas encuentra, y esto está al final de la tercera sección del artículo que estamos viendo, para el parcial solo entra la cuarta, encuentra que para Rorty la función develadora de mundo de nuestros vocabularios, cito, se ha vuelto reflexiva. ¿Qué querría decir esto? Bueno, que podemos reflexionar sobre el hecho de que tenemos ciertos vocabularios, ciertos conjuntos de términos que usamos para interpretar los fenómenos de la realidad, y estos vocabularios, dice Habermas interpretando al historicismo contemporáneo dentro del cual incluye a Rorty, establecen patrones para evaluar la verdad de proposiciones, ¿sí? O sea, los vocabularios determinan en este sentido qué proposiciones vamos a considerar verdaderas o falsas. Ahora, el punto es que sabemos que nuestra relación cognoscitiva con el mundo está mediada por esos vocabularios. No es que simplemente se nos imponen sin más. Tenemos una relación reflexiva con esos vocabularios, como la describe Habermas a la posición de Rorty, porque podemos reflexionar, tomar conciencia de que esos vocabularios están allí, ¿no? De que no tenemos una relación con una realidad desnuda, sino que nuestra relación con la realidad está organizada por vocabularios. Y entonces lo que Habermas identifica en Rorty es el movimiento según el cual, dado que sabemos que nuestra relación con la realidad está mediada por los vocabularios, podemos elegir uno u otro. Entonces, cito a Habermas, dice, de nosotros depende, según Rorty, que los animales que usan lenguaje produzcan vocabularios nuevos y mejores de una manera similar a como nosotros hemos producido siempre herramientas nuevas y mejores. ¿Sí? Entonces el plano en el que se situaría la discusión no sería ante todo el de la posibilidad de adopción voluntaria de creencias particulares como la Tierra gira alrededor del Sol, sino que nuestra posición frente a estas creencias particulares dependería de nuestra adopción de un vocabulario más general. Y entonces es el conjunto del vocabulario de, por caso, la ciencia moderna, el que nos hace forzoso creer que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero en cualquier caso, pareciera ser que es igual de implausible pensar que podemos elegir creencias particulares que pensar que podemos elegir los vocabularios en que ellas se forman. ¿Sí?
¿Qué es entonces lo que Habermas propone como respuesta a estas distintas tematizaciones, una de las cuales es la de Rorty, acerca de la existencia de una pluralidad históricamente variable de vocabularios, lenguajes, etcétera? Lo que Habermas nos responde muy sucintamente, y es un punto en el cual en este texto y en otros le pasa la pelota a Hilary Putnam, es que los vocabularios se adoptan y reemplazan unos a otros a la luz de nuestros procesos de aprendizaje sobre el mundo. O sea, la relación de condicionamiento no se da solo, por así decirlo, de arriba hacia abajo, desde los vocabularios hacia el mundo, mundo que estos vocabularios nos hacen interpretar de un modo u otro, sino también en la dirección contraria. Lo que aprendemos sobre el mundo, piensa Habermas, puede llevarnos a revisar los vocabularios mismos.